Hola, bienvenido a Griego 1, clase número 4. Qué bueno estar contigo de nuevo. Espero que en este momento que te sientas más cómodo con el alfabeto, que puedas reconocer letras más fácilmente y que has podido practicar con la lectura en Juan capítulo 1 y eso ojalá que fuera un buen ejercicio para seguir practicando. Sigas adelante. Bueno, hoy en clase vamos a seguir con el estudio. Vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos tocado a este punto en el curso. También tendremos una introducción al primer grupo de vocabulario y también vamos a tener un repaso breve sobre la gramática en el español principalmente, pero vamos a ver la comparación con la gramática del griego sobre esta clase y también vamos a continuar en la clase que viene. Antes de brincar en temas nuevos, vamos a hacer un breve repaso. Vamos a mirar que en la clase anterior hemos estudiado los diptongos. Por ejemplo, los sonidos de I, AO, ei, eu, oi, ui. También hemos hablado brevemente de los acentos, las tres formas, y que cada uno tiene el mismo propósito de demostrar dónde está, qué sílaba recibe la énfasis. Número 3, hemos hablado de los espíritus. El espíritu suave y el espíritu rudo. Y ojalá que no piensas que el griego tiene espíritus malignos. Poco de práctica con esto lo hace muy fácil. También hemos hablado de la puntuación y otras marcas, tal como el punto y coma y cómo hacer una pregunta en griego. Y ustedes hicieron una lectura bíblica y practicaron con el libro de Juan. Quiero hacer un repaso y practicar con lo que hemos hecho ya por medio de ver otra vez al texto griego en el libro de Juan. Si tú tienes tu propio libro, si tú tienes tu propia Biblia con el texto griego, ábrelo en ese momento. Pero si no, puedes mirar conmigo en la pantalla. Quiero que noten los diptongos que han visto en esta lectura. Si miramos en la primera línea, esta primera palabra que encontramos es kai. Y note que alfa y iota tiene el sonido I y es una sola sílaba. Otra cosa, a veces tenemos dos letras juntas, tal como en la palabra theon. Y otra vez, epsilon omicron no es en la lista de los diptongos. Entonces, eso indica que son dos sílabas separadas. Y se pronuncia ambos la letra epsilon, tal como la letra omicron. Si seguimos hasta el versículo 2, vamos a ver otro diptongo, el diptongo omicron upsilon, que suena como U. Entonces, y también, nota, encima del upsilon hay un espíritu rudo. Entonces tenemos jutos. En la palabra seguida tenemos un espíritu, ¿cuál? Suave. Entonces, en este caso no tiene un, sino tiene nomás en. Y si notas, hay muchos ejemplos de los espíritus en este ejercicio. Si brincamos al versículo 3, notamos, en este caso es una palabra di, y tiene una apóstrofe, porque falta una alfa. Y vamos a estudiar esta palabra más adelante, que es dia. Pero, para hacerlo más rápido, ellos quitaron el alfa y pusieron el apóstrofe, como hemos dicho en la clase anterior. Tenemos otra vez esta palabra autu, y tiene ambos diptongos, au y u. Ambos
ao y el diptongo u. Podemos seguir mirando a varios. Si brincamos a unos versículos, encontramos en la mitad del versículo 5, notamos a quién es con esta palabra, que empieza con sigma, kappa, omicron, tau, iota, alfa. Podemos ver scotia. Y nota que la iota alfa no es un diptongo, tal como en la palabra enseguida, fine, con alfa y iota. Entonces el orden es importante. Si la iota está antes del alfa, son dos sílabas, scotia. Pero si el alfa es primero, se pronuncia como un diptongo, fine, fine. Y también tenemos al fin de esta palabra epsilon iota, que es otro diptongo e. Bueno, también si brincamos un poquito más al versículo 7, vamos a ver en esta palabra otra diptongo que mencioné, el diptongo que epsilon, upsilon, que es eu. Entonces, pisteusosin. Entonces, espero que eso fue un buen ejercicio para ver varias marcas. También hemos visto varios ejemplos de los espíritus y espero que estás notando que cuando miras a los distintos, las palabras distintas, que vas a ver que y notar que cuando empieza con espíritu, tomas el tiempo para ver si es espíritu rudo, espíritu suave, y si contiene un acento y dónde cae la énfasis de la palabra. Y como tal vez notaste, en comparación con el español, cada palabra básicamente contiene un acento. Hay unas palabras que no tienen, pero la mayoría sí. Entonces tienes que preparar la mente para pronunciar con énfasis las letras que contienen el acento. Bueno, ojalá que eso fue una buena práctica de reconocer palabras y también reconocer unos aspectos de lo que hemos tocado en la clase. Muy bien, continuando con la diapositiva, quiero compartir frecuentemente un versículo y dicho o símbolo del mundo griego. El propósito de esta parte del curso es simplemente para ayudarnos a entender mejor el mundo de Jesús, el mundo del Nuevo Testamento, y también para animarnos, mientras que vamos a ver muchas cosas de la gramática y vocabulario y otros aspectos del estudio del idioma. Yo creo que es importante también tener el momento en que podamos aprender más directamente las Escrituras para ser animados. Entonces, primeramente quiero compartir un versículo del libro de 1 de Timoteo. Algo que necesitamos recordar siempre. Quiero que tomes un momento para leer este pasaje en voz alta, por favor, practicando con las letras, practicando con los diptongos, y ver si podrías tal vez reconocer unas palabras mientras que estás haciendo eso. Bueno, si quieres puedes parar la grabación y ver y tratar de pronunciar estas palabras, por favor. Muy bien. Quiero leerlo rápidamente. Heis kai mesites theou kai anthropon anthropos Christos Jesús. Bueno, espero que podrías por lo menos pronunciar estas palabras correctamente por medio de tu práctica leyendo en Juan y por lo que hemos estudiado en las clases anteriores. Nota por favor el espíritu rudo en la primera palabra, heis, bajo de este acento circunflejo. También tenemos otro
espíritu suave aquí sobre la letra alfa en anthropos. Bueno, el significado de ese versículo es algo muy importante. Hay un mediador de Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. Ojalá que reconociste esta palabra de Christos y Jesús. Y en todo este estudio de griego, espero que siempre tengamos esta información en mente, que no importa cuánto aprendamos del griego, Jesús siempre sigue siendo el mediador entre nosotros y el Señor. Quiero también compartir un símbolo importante del cristianismo, que está relacionado con el nombre de Christos, el símbolo de Chi-Rho. El símbolo de Chi-Rho es un símbolo muy antiguo, se encuentra muy pronto después del cumplimiento del Nuevo Testamento y se puede ver ejemplos del uso dentro de las catacumbas en Roma. Unos cristianos primeros utilizaron este símbolo en varias partes del Imperio Romano, pero se puede ver ejemplos directamente en las catacumbas donde se reunieron en el tiempo de persecución. Bueno, como puedes ver, el símbolo tiene dos letras griegas, la letra Chi y la letra Rho. Y como puedes ver, en el nombre de Christos, esas son las primeras letras de su nombre. Y por eso se llaman eso el monograma de Cristo, porque es un resumen de su nombre, básicamente, con las dos letras. Bueno, este símbolo, aunque fue usado durante el periodo de persecución, realmente llegó a ser más conocido después del año 312. Y eso está en relación con el emperador Constantino. Bueno, de acuerdo con una leyenda, en la noche antes de la batalla del puente Melvio, donde él iba a luchar con su enemigo Magencio, Constantino recibió una visión de Jesús. Y en esta visión, el signo de Chi-Rho apareció en el cielo y fue acompañado por una voz que le decía a Constantino en griego, en tuto nika. Y eso significa, en este signo conquistarás. Bueno, puedes ver eso en Eusebio, en el libro por Eusebio, la vida de Constantino. Bueno, la historia nos dice que él ganó la batalla y por medio de esta batalla llegó a ser el emperador del Imperio Romano. Bueno, Constantino adoptó el signo como un estandarte nuevo y fue usado frecuentemente después. Entonces, algo interesante que puedes ver aún en la historia del cristianismo y algo todavía que es algo útil que vas a ver frecuentemente entre grupos cristianos. Otra parte de esta clase es vamos a aprender vocabulario. Eso es la primera lista de vocabulario. No quiero enfocar mucho tiempo en el vocabulario, pero vamos a pasar tiempo aprendiendo unas palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento más de 100 veces. Entonces, todas estas palabras y todo lo que vamos a aprender durante este curso se encuentran más que 100 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver en la mano izquierda primero. La primera palabra que se encuentra es blepo. Blepo. Blepo significa velo. Y vamos a ver que esta palabra es un verbo. También ejo, la segunda palabra, ejo, que significa tengo. Lego es la tercera palabra. Lego significa digo o hablo. 4. Acuo. Acuo significa escucho o oigo. Y fero significa traigo. Fero. Una palabra sobre estas primeras 5 palabras. Todos son verbos y van a notar
que están traducidos, perdón, con la primera persona singular yo veo, porque eso es la forma que se encuentra en un léxico, se llama la forma lema. Entonces, cuando estás buscando palabras en un léxico, van a ver los verbos en esta forma de primera persona singular del presente. Unas par de palabras, o unas cosas sobre estas palabras. Por ejemplo, con la palabra acuo. Nosotros tenemos el término acústico, que viene directamente de esa palabra, acústico. También con fero tenemos nuestra palabra fructífero, por ejemplo. Fructífero es algo que trae fruta o fruto. Entonces eso tal vez te puede ayudar en memorizar las palabras. La palabra enseguida en la columna de la izquierda es kai. Kai. Kai es la palabra básica de I. Pedro y Juan son mis amigos. Pedro, Kai, Juan. Algo así. Muy simple. También quiero brincar hasta el fin de la columna de la derecha también. Otra palabra que es importante es la palabra Alá. Aquí al fin de la columna de la derecha, Alá significa pero o sino. Alá. Y otra vez, para recordarte, cuando hay doble L, doble lambda, se pronuncia como una sola lambda, L. Alá. Esas dos conjunciones son importantes en la construcción de oraciones que vamos a ver muy pronto. Las otras palabras en la columna derecha son hechas de dos palabras realmente, ho y la palabra adelphos, por ejemplo, en el primero, ho adelphos, que significa el hermano. Y la palabra ho es un artículo definido. Y el artículo definido en español es el, o la, los o las. Y van a ver eso frecuentemente con las palabras cuando estás buscando eso en un léxico. Van a darte la forma de la palabra con su artículo. Y vamos a ver eso más adelante, el razonamiento por eso más adelante. Entonces la primera palabra es ho adelphos. Adelphos se encuentra, por ejemplo, hoy en día en el nombre de la ciudad Filadelfia. Filadelfia en los Estados Unidos. Es la ciudad del amor fraternal, por phileo, griego, que significa, es una forma de amar, y adelphos, que es el hermano. La palabra enseguida es hoanthropos. Hoanthropos. Y eso significa el hombre o la persona. Bueno, este término no tiene que ver tanto con el género. Es traducido frecuentemente el hombre, pero también puede ser traducido la persona o el ser humano, porque es una palabra genérica que significa un ser humano, pero típicamente se traduce el hombre. Vamos a ver más adelante en el estudio que hay un término aner que significa el varón, el hombre masculino. Y esta palabra anthropos se usa ambos para hombres tal como para mujeres, o una mezcla de los dos. Entonces, cuando yo traduzco en clase esta palabra anthropos, yo voy a usar a vez en cuando hombre, a vez en cuando voy a usar persona. Simplemente porque eso es el concepto de esta palabra. Tenemos, por ejemplo, en español la palabra antropología. Antropología viene directamente de esa palabra. Es el estudio de los seres humanos. Bueno, la tercera palabra es ho petros. Ho petros, que es el nombre personal de Pedro. La palabra seguida hemos visto anteriormente en la clase, ho theos. Ho theos es Dios. Y como tenemos teología, por ejemplo, es basado en el estudio de theos. Y ateo
es uno que no cree en Dios. El a es el opuesto, por ejemplo, niega la idea. Entonces, ateos es uno que no cree en Dios. Ho kurios es la palabra enseguida. Ho kurios significa el Señor. Ho kurios. Y se usa ese término ambos en el sentido que refiere a Jesús como nuestro Señor y Rey, pero también se usa a veces en el Nuevo Testamento simplemente como una forma de respeto a varones. Por ejemplo, el Señor Juan está en mi casa, tal como con el español. Tiene ambos significados, aún en griego también. Bueno, entonces ya tienes la primera lista de vocabulario y vas a tener que memorizar esta lista muy pronto para un examen. Y es importante que empieces de memorizar esta información porque eso te ayuda mucho y ahorra mucho tiempo cuando estás estudiando. Ahora quiero introducir unos conceptos gramaticales. Un parte de este curso que es muy importante es que tú empieces a memorizar y comprender conceptos de la gramática. Vamos a tocar términos gramaticales que van a ser importantes cuando estás leyendo más adelante, cuando estás estudiando el griego en el futuro. Necesitas saber por lo menos los términos gramaticales para que puedas entender lo que quiere decir el autor o cuando estás estudiando un comentario o algo así, para que sepas los conceptos que están tratando de expresar. Entonces, vamos a tratar de hacer un repaso breve de ciertos términos de la gramática. La primera que vamos a ver es la palabra oración. Una oración, en unas pocas palabras, es un grupo de palabras que expresa un pensamiento completo. Entonces, tiene que contener por lo menos un verbo, básicamente, para que uno pueda decir que algo pasa o que algo está pasando. Las oraciones pueden hacer preguntas, pueden hacer una exclamación y muchas otras cosas, pero principalmente lo hacen para hacer una declaración. Y la mayoría que lo que vamos a mirar en el tiempo que viene pronto es el concepto de usarlo como declaración. Como en estos ejemplos en la presentación de PowerPoint. Voy a leer solamente el español. El hombre ve al hermano. Esa es la traducción de la oración en arriba, como han visto. Estoy usando también el vocabulario. Ho anthropos blepe ton adelphon. Es el hombre ve al hermano. Y eso es una serie de palabras que expresa un pensamiento completo. El hombre ve al hermano. Enseguida, ho kurios blepe ton adelphon. El Señor ve al hermano. Y 3, ho anthropos ege adelphon. El hombre tiene un hermano. Y esos 3 son buenos ejemplos de oraciones. Y cada uno, como notaste, tal vez tiene un punto al final, ambos en griego, tal como en español. Otro término importante es nombre o sustantivo. Bueno, yo personalmente prefiero el uso del término sustantivo. Cuando escucho la palabra nombre, pienso en Pedro y Juan y otros nombres en ese sentido. Entonces, para esta clase voy a utilizar principalmente el término sustantivo para referir a personas, lugares o cosas. Eso va a ser importante. Cuando estamos hablando de la gramática, un sustantivo dentro de una oración significa una persona, un lugar o una cosa. Por ejemplo, las palabras que tengo aquí en la presentación son ejemplos. Pedro, el hermano, amigo, casa, la tienda, el corte, la sala. Y finalmente, animal, escritorio, webcámara, el internet. Y podemos añadir miles y miles de ejemplos de los sustantivos. Y lo que es importante en esta diapositiva es empezar a poner en tu mente
qué es un sustantivo gramaticalmente hablando. Cuando miremos a oraciones, necesitas poder reconocer qué es un sustantivo en la oración. Y si regresamos a las oraciones que hemos visto, en la primera, ¿cuáles son palabras que son sustantivos? Uno es hombre en la primera y también hermano, porque son personas. En los tres casos igual. El Señor es un sustantivo, tal como hermano es sustantivo. Y la palabra ve o tiene son verbos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, cuando miramos a las oraciones, necesitamos reconocer quiénes son nombres o sustantivos. Parte del estudio de sustantivos es de que cada sustantivo tiene número y género. Número es singular o plural. Por ejemplo, en español, el hombre es singular. Hay un solo hombre, entonces es singular. Más que uno es plural, los hombres. También un ejemplo es una iglesia, es singular, o unas iglesias eso es plural. Entonces cada sustantivo es singular o plural. Género. Género, cuando estamos hablando de la gramática, en español hay dos géneros, masculino y femenino. Como en los ejemplos, el escritorio es masculino y la mesa sería femenino. Y otra vez, claro, no hay nada que ver con género como pensamos en género típicamente cuando hablamos del género de la gramática. Igual en griego. En griego hay géneros, pero contienen ambos el género masculino y femenino, pero también tiene un tercer género neutro. ¿Y cómo que puedes ver ahí? Con las palabras, un ejemplo masculino es hoanthropos, como hemos estudiado. Y las palabras que contiene el artículo ho van a ser masculinos, como hotheos y los otros en la lista que les di anteriormente. Femeninos, las palabras femeninas van a tener ejemplos como hei, arhei. Si recuerdas en la lectura, en Juan capítulo 1 encontraron esta palabra, arhei, y es una palabra femenina. Y la mayoría de las palabras femeninas terminan con alfa o eta. Eso indica que son femeninas en muchos casos. Y la tercera es neutro, to deitnon. To deitnon es una palabra neutro. Y en este caso la palabra significa la cena. Entonces la palabra deitnon es en forma neutro. Y tal como con masculino o femenino, no se cambia el género de la palabra, aunque se cambia entre singular, plural y otros conceptos. Quiero tomar un segundo de desarrollar esta idea un poquito más. Cuando hablamos y cuando estamos traduciendo del griego al español, a veces tenemos que cambiar el género. La palabra thanatos. Thanatos es una palabra masculino. ¿Okay? Tenemos esto y esta otra indicación que es masculino. Vamos a explicar eso en la clase que viene. Pero para hoy, quiero que notes que eso indica una palabra masculino en griego. Cuando yo traduzco eso, es la palabra la muerte.
Entonces, cuando estás traduciendo, es importante de traducirlo al español, como debe de ser. No va a ser el muerte, porque en español no tiene sentido. So, tienes que traducirlo y cambiar el género cuando estás traduciendo entre los dos idiomas. Y eso pasa frecuentemente. Hay muchas ocasiones donde el género cambia entre los dos idiomas. Es muy, muy común. Y realmente hay muchas cosas que son neutros, que son personas, individuos. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de género en la gramática, no exactamente concuerda con nuestro concepto de género normalmente. Muy bien. Tenemos ahora la tarea para la próxima clase. Primeramente, necesitas ser preparado para tomar un examen del vocabulario número 1. Necesitas tener memorizado todas estas palabras con todas las posibilidades. Por ejemplo, con la palabra acuo vas a necesitar saber escucho y oigo para que puedas contestar correctamente el examen. Segundo, necesitas practicar la pronunciación por leer Juan capítulo 1, versículos 6 al 13 en voz alta. Ya como empezaste con versículo 1, ya vas a continuar con el versículo 6. Bueno, entonces para la próxima clase va a ser necesario tener ambos tareas cumplidos. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, me alegra tanto que sigas adelante con la gramática. Y si no captaste todo de esta clase, necesitas repasarlo antes de seguir adelante, porque seguimos creciendo poco a poco, añadiendo un ladrillo sobre otro. Entonces sigues adelante y si necesitas repasar la información, hazlo ahora. Bueno, ha sido un placer y que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.